En mi país, Honduras, como en casi cada país del mundo, hay una liga de fútbol. Los equipos más populares son 4: el Olimpia, el Motagua, el Maratón y el Real España. Yo soy Motagua, soy del Ciclón Azul, de las Águilas Azules del Motagua. Motagua es uno de los 2 equipos de la capital y es el segundo equipo con más copas ganadas en la historia de esta liga nacional. Cualquiera que me conoce sabe que soy motagüense. Y si alguien lo pregunta, pues yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Tengo amigos olimpistas que siempre me hacen bromas cada vez que el Motagua pierde. Y algunos hasta me han invitado a ver los clásicos, que es cuando juega Olimpia y Motagua, que son los eternos rivales. Me he identificado como motagüense desde hace muchos años. Recuerdo que cuando era voluntario de la Cruz Roja Hondureña procuraba ser enlistado en los grupos que asistían al estadio para así no pagar la entrada para ver al equipo de mis amores. No le puedo decir cuánto disfruté el campeonato de 1998. Lo grité, lo lloré, en fin, fue una enorme alegría. Ese campeonato reforzó mi identidad de motagüense. Sin embargo, hoy debo confesarles algo. Pero para escuchar esta confesión, le pido que me acompañe hasta el final de este video para que en medio de nuestra reflexión hablemos, y créame, no vamos a hablar de fútbol, sino de identidad. Ya regresamos. Cumpliendo la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía. Un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más en Su palabra no volverá vacía. Le saluda a su hermano, el pastor Marco Antonio Ríos. Como siempre, agradezco a cada uno de ustedes, a los ministerios, a los medios, y a cada perfil que comparte estas reflexiones. Confío en que el Espíritu Santo tocará nuestras vidas a través de ellas. Y como siempre, le pido que si usted es ministrado, que por favor las comparta con cuanta gente pueda. Estoy más que seguro que serán de edificación para ellos también. De igual manera, quiero invitarle a suscribirse al canal de YouTube de Su palabra no volverá vacía, que active la campanita para que le pueda avisar cada vez que subimos un nuevo video, y sobre todo que le dé like. Si usted le da like a cada uno de estos videos, YouTube lo sugiere a más usuarios y de esta forma la palabra de Dios llega a más personas. También le pido que nos acompañe en cada una de nuestras redes sociales, de las cuales le voy a dejar los enlaces aquí en la descripción. Como le decía, soy aficionado del Motagua aquí en Honduras, pero debo confesarle que he perdido mi identidad de motagüense. No veo los partidos del Motagua por la televisión, no los escucho por la radio. Si usted me pregunta, no sé qué lugar llevan en la tabla de posiciones. Es más, ni siquiera tengo conocimiento de cuándo o contra quién juegan. No sé quiénes son sus jugadores o su entrenador. No llego ni siquiera a ser un aficionado de radio. Lo peor es que no me interesa ver los partidos. No me interesa seguir la trayectoria del equipo. Pero como buen motagüense, cada vez que logran ser campeones, yo lo celebro a lo grande. Y a veces nuestra identidad como cristianos es muy parecida a mi identidad como motagüense. Decimos que somos cristianos, pero no vivimos bajo los preceptos, bajo los fundamentos de lo que consideramos nuestra fe. Sabemos de oídas del amor y la misericordia de Dios, pero hace mucho tiempo que dejamos de vivirla y, lo peor, de buscarla. Hemos perdido nuestra relación personal con Dios y eso afecta directamente nuestra identidad como cristianos. El carácter de Dios es uno solo, invariable y eterno. Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso mismo debe suceder con nuestra identidad cristiana si es que en realidad hemos aprendido a depender de Dios y sobre todo a reflejarlo en nuestras vidas. Nuestra identidad se verá afectada por nuestro entorno y corremos el riesgo de perderla, ya sea por sentencia legal, y de esto hablaremos en el tercer video de esta serie, o porque no trabajemos en mantenerla. Déjeme que le explique algo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el verso 4,
nos presenta a Jesucristo comparándonos con pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Son el vástago, o como dicen en mi pueblo, el hijito de la rama de la vid. Es de aquí, de donde brotan lo que después va a ser los zarcillos o los racimos, es decir, los pámpanos. Estos pámpanos son los que van a llevar toda la estructura de lo que después va a ser el racimo de uvas una vez que éste llega a su punto de madurez. O sea que para que sea un pámpano debe estar bien pegado a una vid, o sea, a la planta de la uva. De eso nos habla Jesús cuando nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto lo dice la Escritura en Juan 15 y verso 4. Llevar fruto es parte de nuestra identidad. Es más, déjeme decirle, hay árboles que son tan parecidos entre sí que uno los puede confundir y que la única manera de diferenciarlos es el fruto que dan. Es el fruto lo que les da su identidad. Necesitamos por nuestro propio bien retener nuestra identidad. Perderla equivale a caminar por la vida en una pretensión de ser algo que no somos. Y todo porque no fuimos capaces de guardar nuestra vida en santidad. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo con estas palabras: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda Timoteo 3:14. Persiste en el griego koiné de la Escritura es la palabra meno. Esta palabra es sinónimo de perseverar, retener y vivir. Es decir, persevera, retén y vive en lo que has aprendido. Evidentemente, yo no soy Pablo y usted no es Timoteo. Sin embargo, esta palabra es un consejo también para cada uno de nosotros. Persistamos, perseveremos, retengamos y vivamos la fe que hemos aprendido. Si hacemos esto, guardaremos también nuestra identidad con todo lo que ella implica. Claro, nuestra identidad implica testimonio. Y este es el compromiso más grande que tenemos los cristianos. Que nuestra identidad se hace evidente no por nuestra forma de vestir o de hablar o por andar con la Biblia bajo el brazo. Nuestra identidad cristiana se hace evidente sobre todo con nuestro testimonio. Es nuestro testimonio y no solo el de palabra o de imagen, sino el de vida que hará que otros lleguen a los pies de Cristo. Hechos 11:26 nos cuenta cuándo fue la primera vez que a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Pero, ¿qué le parece si leemos juntos el contexto de este momento para que entendamos un poco más a qué se debió que les dijeran cristianos? Vamos a leer a partir del verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos. Vea, ya no le dejaron la palabra solo a los judíos. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Luego dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se da cuenta? Pasó todo un año en el que los discípulos predicaban el evangelio del Señor y por ende convivían con la gente de Antioquía. Fue después de un año y de esa convivencia que ellos fueron identificados como cristianos. Su testimonio les hizo acreedores a ese nombre, cristianos. Y de nuevo le digo,
Nuestro testimonio debe ser congruente con nuestra identidad. Es decir, si digo que soy cristiano, debo vivir como tal. Los cristianos no debemos vivir de glorias pasadas y nuestra identidad debe ser reforzada día a día. Nuestra identidad no debe depender de las circunstancias, sino que nuestra identidad cristiana se debe manifestar en cada circunstancia. Hoy debo preguntarle, ¿tiene clara su identidad como hijo de Dios o ha dejado que se diluya con el tiempo? Cristo le está esperando con los brazos abiertos siempre y Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por eso le invito a que en este momento le entregue su vida a Jesús o que reconcilie su relación con Él. Todo lo que tiene que hacer es repetir conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Dígale conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque puedo acercarme delante tuyo con un corazón humillado. Señor Jesús, te quiero pedir perdón por cada uno de mis pecados. Reconozco que te he ofendido, que te he fallado. Padre, por favor, te pido que me perdones, que me aceptes como tu hijo. Quiero que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Te agradezco, Señor, por haber pagado mis culpas en la cruz del Calvario. Y recibo tu perdón con alegría, pero sobre todo con gratitud. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Si usted dice esta oración conmigo, lo felicito. Es usted uno más de los miles de millones de hombres y mujeres que un día decidimos no seguir escondiendo nuestra identidad. Quiero invitarle a que se ponga en contacto con nosotros. Queremos seguir orando con usted y por usted. Y como siempre le pido, si esta palabra fue de edificación para su vida, por favor, no se quede con ella. Compártala. Estoy más que seguro que será de edificación para cada persona a quien usted se la haga llegar. Porque dice Isaías 55:11 que su palabra no volverá vacía. Nos vemos en unos días para la tercera parte de esta serie. Que Dios le bendiga. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía. Un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.